Tengan todos ustedes. Es un gusto nuevamente estar en este ciclo de conferencias Bolivia Plurinacional, Cultura y Revolución Política, que lo estamos presentando en la Asociación de Estudios Bolivianos gracias a la inquietud de las colegas de Argentina. Y bueno, en esta ocasión tenemos el grato placer de contar con la presencia de Alicia Lodeserto, quien nos va a exponer su tema Bolivia Insurrecta. Alicia es profesora asociada de la Cátedra de Historia del Mundo Actual y profesora de licenciatura en Historia, Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Río Cuarto, profesora y licenciada en Historia por la misma universidad, doctoranda en Desarrollo Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas, con proyecto tesis aprobado bajo el título Estado y Comunidad Indígena, Nuevos Desarrollos Territoriales y Condiciones de factibilidad histórico-políticas en el caso de Bolivia. O sea, ya nos indica su trayectoria en este caso y más o menos hacia dónde va su interés. Es también directora del proyecto de investigación financiado por CECIT UNRC, dedicados al estudio de los movimientos sociales y la insurgencia latinoamericana en el contexto de la historia del mundo actual. Ha realizado investigaciones vinculadas a la historia y a la arqueología regional, y en la actualidad se encuentra abocada al estudio de problemáticas de nuestro tiempo relativos a la interculturalidad, etnicidad y el Estado plurinacional, pueblos indígenas en el mundo globalizado. Bueno, ella tiene un bastante y amplio currículum, del cual creo que si nos quedamos hablando acá, yo voy a ocupar mucho tiempo en este caso, ¿no? Entonces, bueno, le damos la palabra a Alicia, no sin antes agradecer a Alicia, Ana María, Francisco, a Gloria, que hacen parte de este ciclo de conferencias. Muchas gracias nuevamente por habernos tomado en cuenta para participarnos de sus investigaciones y hacernos parte de la difusión del conocimiento que han logrado obtener en este caso. Y bueno, estamos muy felices de poder contar con su experiencia. Bueno, Alicia, te recuerdo, tenemos 50 minutos para la ponencia. Luego va a haber una ronda de preguntas. Les recuerdo también a todos nuestros participantes que pueden hacernos llegar sus preguntas e inquietudes, comentarios, etcétera, mediante el chat de esta reunión Zoom, y al final las iremos leyendo todas. Y bueno, sin más, Alicia, te cedo la palabra. Muchas gracias, Alicia. A vos, muchas gracias. Bueno, sí, quisiera comenzar agradeciendo. Quisiera agradecer a la Asociación de Estudios Bolivianos por permitirnos la oportunidad y el lugar, el espacio de compartir nuestro trabajo. También quisiera agradecerte a vos, Roger, por toda la gestión realizada para que este evento sea posible, para que hoy estemos emitiendo esto. Muchísimas gracias porque toda la organización fue hacia tus espaldas. Y decirles que para mí es un placer y un honor, un lujo estar aquí y en este momento. Muchas gracias a todos. Voy a comenzar poniendo en contexto mi conferencia. Simplemente para poner contexto. Quiero decirles que se trata de una investigación que se enmarca en 3 proyectos. Un proyecto es Luchas y Luchadores. Este proyecto es en convenio, es un proyecto en convenio entre 2 universidades argentinas, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de Río Cuarto, y tiene por finalidad producir un audiovisual de carácter antropológico justamente sobre luchas y luchadores bolivianos. Segundo proyecto es Nacionalidades Múltiples. Este es un proyecto avalado por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto y que está abocado a estudiar la naturaleza del Estado plurinacional a partir de la experiencia de Bolivia. Y el tercero es el proyecto de mi tesis de doctorado,
bueno, ahí tienen el título, pero que básicamente busca analizar las posibilidades histórico-políticas del Estado plurinacional en el caso de Bolivia. Quisiera decirles también que entre los años 2016 y 2017 hemos hecho un largo trabajo de campo antropológico en la ciudad de La Paz, en algunas localidades rurales del Altiplano, también en Trinidad, en San Borja, en la Amazonía, y también estuvimos en Sucre en ocasión de la reunión anual de la asociación. Llevamos un poco más de 30 entrevistas y un montón de horas de filmación. Un poco para organizar esas entrevistas y para que ustedes estén al tanto, les diría, hemos hecho unas cuantas entrevistas a líderes del movimiento indígena campesino, también del movimiento de mujeres campesinas Bartolina Sisa, a líderes del movimiento indígena del oriente boliviano. Hemos tenido el placer, el lujo de poder entrevistar a Felipe Quispe, como ustedes ya saben, pero también a otro gran luchador como Marcial Fabricano en Trinidad. También entrevistamos a dirigentes políticos, a autoridades de gobierno, a una larga lista de intelectuales que estuvieron en el diseño del Estado plurinacional, también gran lujo, a algunos representantes del movimiento feminista en La Paz y a trabajadores del mercado Rodríguez en La Paz. Todas esas entrevistas han sido de lujo, realmente. Por eso nuestro interés de poner en común nuestro trabajo. Aquí les voy a mostrar, tienen como para ver algunas fotografías en la ciudad de La Paz, en Guatajata, en Trinidad, en San Borja, en Sucre. Bueno, estuvimos haciendo largo trabajo de campo por allí. En esta oportunidad, mi presentación toma como unidad de análisis Bolivia insurrecta. Esto es una metáfora de la larga historia revolucionaria que posee Bolivia, que se remonta a largo tiempo, se remonta a las luchas anticoloniales del siglo XVIII, se remonta a los levantamientos indígenas campesinos y de caciques apoderados de comienzos o de la primera mitad del siglo XX, al fuerte o al fortísimo movimiento minero, a la COB, al sindicalismo campesino, las marchas indígenas del oriente, la guerra del gas, la guerra o al revés, la guerra del agua, la guerra del gas a comienzos del segundo milenio. Es decir, la revolución parece ser una constante en la historia de Bolivia. Pero para nosotros lo más intrigante es el salto indianista etnicista que acontece en el último cuarto del siglo XX. Ya que hasta finales de los años 70, a finales de los años 60, comienzos de los años 70, la revolución boliviana había tenido un tono clasista clásico. Con este interrogante en vista, yo lo que voy a hacer es seguir la evolución del pensamiento revolucionario, García Linera diría emancipatorio, con el objetivo de obtener implicaciones sobre las condiciones de subjetivación que los indianistas aportaron al Estado plurinacional. La hipótesis que guía mi exposición afirma que el salto indianista consuma un tránsito en el pensamiento revolucionario que puede describirse con el sintagma de la clase a la etnia. Su implicancia
es la de haber abandonado a Marx, pero fundamentalmente haber colocado a la cultura en el lugar de la clase. García Linera, en un muy conocido artículo denominado Indianismo y Marxismo, el desencuentro de dos razones revolucionarias, publicado creo que a principio en 2008, allí hace una síntesis de la evolución del proceso ideológico y dice que en el primer tercio del siglo XX, al paso que se desarrollaba una industrialización, hubo predominio anarquista en el pensamiento revolucionario boliviano, mientras al mismo tiempo empezaba a surgir un indianismo que él llama de resistencia. Después dice, hacia los años 30, diríamos con el ascenso del fascismo en el mundo, se fue configurando el nacionalismo revolucionario, expresado después o posteriormente en el movimiento nacionalista revolucionario que finalmente llegó al poder en 1952. Dice, el marxismo, que no sé, por alguna razón él llama primitivo, se desarrolló, dice, en un contexto de descampesinización, mercantilismo rural y acceso al trabajo asalariado urbano. Y dice, influyó en los intelectuales y en las universidades, aunque no alcanzó a las masas. Y en ese mismo contexto, en ese escenario, se fue afianzando el indianismo, que tuvo una importancia profunda, puesto que resignificó la lengua, resignificó la cultura y hasta el aspecto físico no mestizo, al tiempo que denunció las injusticias y usurpaciones de las que fueron víctimas los indígenas desde la conquista española. En los años 90, dice García Linera, ya existía un indianismo con estrategias de poder, con voluntad de acceder al Estado, por una vía moderada que va a tener expresión en el movimiento al socialismo, y otra radical que tendrá expresión en el movimiento indígena Pachacuti, aunque también ya había tenido una vía guerrillera autóctona, podríamos decir, como fue el ejército guerrillero Tupac Katari. En la tesis de García Linera, marxismo e indianismo se oponen. El marxismo, dice, es incapaz de reconocer la temática campesina y étnica, que en definitiva describe la realidad boliviana. Mientras que el indianismo se funda justamente en la reinvención de la indianitud como sujeto emancipatorio. Pero García Linera avisora su síntesis y su reconciliación en un marxismo crítico, quizás lo quiere diferenciar del marxismo primitivo que él llama, y que estaría basado, este marxismo crítico, en las reflexiones de René Zavaleta. A partir de esa lectura de René Zavaleta Mercado, marxismo e indianismo se reconciliarían. Esta evolución también puede seguirse en los documentos. Yo estimo que 3 son estratégicos, 3 son documentos estratégicos. La tesis de Pulacayo de 1946, el manifiesto de Tiahuanacu de 1973, y la propuesta de fundación del Estado Plurinacional de 2006. La primera es la tesis de Pulacayo. Este es el manifiesto central del movimiento minero boliviano y punto máximo, diríamos, de la tendencia marxista revolucionaria en el país. Tomen en cuenta que esta tesis se publica después de la masacre de Catavi, 1942, después
después de la fundación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros en 1944, y el asesinato del presidente Villarroel justamente en 1946. Estas tesis dicen: el proletariado constituye la clase social revolucionaria por excelencia. Es la vanguardia que conduce la revolución de los explotados, dicen estas tesis. También dicen: Bolivia es un país capitalista atrasado, siendo su particularidad la debilidad política de la burguesía para liquidar el latifundio y otras formas de la economía precapitalista, también para realizar la unificación nacional y la liberación del yugo imperialista, para tomar textualmente las palabras de las tesis. Por eso, la revolución deberá ser, en principio, democrática burguesa por sus objetivos, pero únicamente un episodio de la revolución de los explotados. Y acá quisiera llamarles la atención. Las mismas tesis dicen: revolución de los explotados, que en Bolivia es una alianza entre proletariado, campesinado, artesanado y un sector, un sector de la pequeña burguesía urbana. La dictadura del proletariado es la proyección estatal de esa alianza. El manifiesto de Tiahuanaco de julio de 1973, este se constituye en un nuevo programa político, pero esta vez un programa político de los campesinos aymaras y quechuas, que reunidos en el gran sitio arqueológico de Tiahuanaco, expresaron públicamente los principios ideológicos del movimiento indianista. El manifiesto dice: los campesinos indígenas nos sentimos económicamente explotados y cultural y políticamente oprimidos. En el terreno económico son notorias las desigualdades. Por ejemplo, cito el manifiesto, el 78% del PBI lo producen los campesinos, pero apenas disponen del 34% de los ingresos. La desigualdad es abismal, sostienen. Y en términos culturales, la asimilación a la cultura occidental capitalista los ha hecho extranjeros en su propio país. Liberarse de esta situación supone, para este manifiesto, al menos dos cosas. Por un lado, afincarse en la cultura, en la tradición, en su recuperación. Y por otro, dotarse de un partido político propio, esto en el 73. La siguiente, la propuesta de fundación del Estado plurinacional. Este documento fue firmado por organizaciones indígenas, originarias, campesinas y organizaciones de colonizadores, que recordemos representan a los cocaleros de El Chapare, en agosto de 2006, y ante la Asamblea Constituyente que estaba trabajando por la nueva Constitución en ese momento. Textualmente dice: las naciones y pueblos indígenas, originarios campesinos, hoy tenemos el desafío de participar en la refundación de Bolivia, construyendo un nuevo país fundamentado en los pueblos como sujetos colectivos y hacia la construcción de un Estado plurinacional que trascienda el modelo de Estado liberal, monocultural y cimentado en una ciudadanía individual o en el ciudadano individual. Para esta propuesta, el Estado plurinacional es un modelo de organización política para la descolonización,
para la descolonización de naciones y pueblos, reafirmando al mismo tiempo y recuperando y fortaleciendo la autonomía territorial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos para alcanzar la vida plena y convertirse o ser motores de la unidad y el bienestar de todos los bolivianos. En esta secuencia de documentos se ve muy claramente la evolución del pensamiento político ideológico boliviano, que va de un colectivo de clase a un colectivo étnico, lo cual implica desplazar a la clase obrera del programa político. Ahora, si nos detenemos en el segmento indianista o posamos la mirada en el segmento indianista, aquí también se observa un devenir ideológico. Un devenir ideológico que tal vez se deba a la propia evolución del pensamiento de Fausto Reynaga, posiblemente, pero también quizás se deba a las pulseadas políticas del catarismo. Todos sabemos que siempre en el indianismo catarista siempre operó la fragmentación, siempre operó su fractura. Pero lo fundamental es que en este caso la dinámica ideológica es la de una conversión. Quiero decir, en su devenir, las etnias quedan convertidas, o en este devenir ideológico, las etnias quedan convertidas en naciones. Digo de nuevo, lo importante es una conversión aquí. Las etnias quedan convertidas en naciones. Lo voy a intentar mostrar. No me voy a detener demasiado, pero la cuestión podría esquematizarse del siguiente modo y tal como se ve en la pantalla. En principio, el indianismo de Reynaga, del Reynaga de la Revolución India, es decir, el primer Reynaga, que sostenía que en Tiahuanaco surgió la primera civilización comunitarista, colectivista y la primera filosofía del bienestar. Ya que la Revolución India debía conducir el poder indio. Este primer Reynaga, el de la Revolución India, es la fuente filosófica o la fuente de pensamiento de los intelectuales aymara de la década del 70, que se proponían constituir una república india, gobernada únicamente por indígenas, y podríamos decir que esa influencia alcanzó a llegar hasta el Parlamento Aymara, reunido en 1998 en Puno, que postuló la reconstitución del Collasuyo o la nación aymara, con todas las implicancias que ello tiene. En la década del 80, el pensamiento de Reynaga da un giro, yo diría un giro místico, hacia el pensamiento amáutico. Y este giro que hace Reynaga en los 80 tendría influencia en la vertiente ideológica que García Linera denomina indianismo pachamámico. Y yo diría también esta vertiente, esta mirada indianista, sería precursora de lo que hoy, y hasta la Constitución Plurinacional, denomina vivir bien. Este indianismo en realidad no propone, no postula subvertir el orden estatal vigente, sino que en todo caso
usar sus instituciones para la vida plena del ser humano en armonía con la naturaleza. Habría aquí una combinación entre etnicidad y ecologismo. Hay una incorporación del ecologismo allí. Y finalmente, un paso más en la evolución de este pensamiento, y para mí también muy importante, quizás fundamental, diría yo, por el distanciamiento que opera en relación al pensamiento de Reinaga, es el documento Asamblea de Nacionalidades. Este es un documento producido por el segundo Congreso Extraordinario de la Central Campesina, de la CESUD-CB, en Potosí, en 1988. Para mí, punto crucial en la evolución del pensamiento boliviano. No sé, ustedes seguramente recuerdan, ustedes deben recordar quizás, este congreso impugnó la dirigencia de Género Flores, pero principalmente cambia el foco ideológico. Para este documento, el documento Asamblea de Nacionalidades, el problema en Bolivia no sería el del poder indio, tampoco el de la revolución india, sino que el problema en Bolivia sería el de la nación boliviana. Enrique Pinelo, en un artículo de 1989, analiza muy minuciosamente ese documento. Uno podría extenderse mucho en ese análisis, pero lo quiero sintetizar bien brevemente. Creo que esa propuesta podría resumirse en 3 puntos. Primero, dice, la nación en Bolivia no existe, hay que construirla. No existe tanto por la ineficacia de la burguesía boliviana como por la existencia de etnias, razas y culturas diversas. Segundo punto, dice, el problema es el de la identidad nacional. Identidad nacional que también hay que construir. Y tercero, dice, Bolivia es multinacional, por lo cual lo boliviano tiene su razón de ser en la diversidad de culturas, en la diversidad de naciones. Y termina diciendo, solo el movimiento popular podrá resolver este problema situando su lucha en el desarrollo histórico de todas las luchas en Bolivia. Entonces, hemos pasado de la clase a la etnia, y de la etnia a la nación, o de las etnias a las naciones. Por eso no es casual que Stefanoni, en un artículo de 2014, se pregunte si en el Estado plurinacional acontece la indianización de la nación o al revés, la nacionalización de lo indio. ¿Qué dice y cómo lo dice la Constitución del Estado plurinacional? Tomo los 4 primeros artículos porque expresan los fundamentos filosóficos del texto constitucional o de esa normativa, de ese cuerpo normativo. El artículo 1 dice, Bolivia se constituye en un Estado unitario, social de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Y sigue un poquito más allá. El artículo 2 dice, dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos originarios campesinos y su dominio ancestral sobre los territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado. Artículo 3. La nación boliviana está conformada por la totalidad de los bolivianos y bolivianas,
las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en su conjunto constituyen el pueblo boliviano. Y artículo 4. El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. ¿Qué podríamos decir? Para colocar algunos rasgos generales y después pasar a algunos principios de la Constitución. En términos de rasgos generales, uno lo que advierte al leer el texto constitucional es su heterogeneidad. Es un texto heterogéneo, tanto en sus aspectos formales como de contenido, lo cual, diría yo, le da un carácter de intertexto, en el que convergen tradiciones jurídicas, que hasta pueden ser diversas, distantes, e intereses políticos, yo diría, de las fuerzas que acordaron el proceso constituyente. Después, según la fuente de la norma, es una constitución escrita, obviamente, pero también consuetudinaria, puesto que incorpora la tradición indígena originaria como fuente de derecho. También es rígida por el mecanismo de reforma constitucional que prevé. Establece una asamblea constituyente originaria, plenipotenciaria, activada por la voluntad soberana, la voluntad popular. Pero al mismo tiempo es elástica, porque deja un amplio margen para el desarrollo de la norma a través de leyes particulares, como se ve, así sucedió, por ejemplo, con la ley del órgano electoral o la ley marco de autonomías, que ustedes deben conocer hasta más que yo. Y si uno lo toma según el contenido, esta es una constitución presidencialista, ya que formula un órgano ejecutivo con amplísimas funciones, y en especial porque al Poder Ejecutivo, al presidente, le asigna la función de preservar la unidad del Estado, que es el fin último de la Constitución. Es unitaria y al mismo tiempo es plurinacional. Y a mí me parece ver, quizás acá quieran discutirlo, pero a mí me parece ver que también es socialdemócrata al combinar democracia representativa y Estado social de derecho. Hay que recordar que este concepto, el de Estado social de derecho, tiene raigambre en el pensamiento jurídico, en el pensamiento del jurista Hermann Heller, un jurista alemán, que tuvo mucha influencia en la Constitución de la República de Weimar y que desplegó su pensamiento a lo largo de la década del 30. Bueno, esa raigambre creo que uno puede encontrar en esta Constitución. Ahora, si pasamos, y tomando en cuenta los 4 artículos que leí, ahora si pasamos a sus principios fundamentales, me parece que podríamos sintetizarlo en 5 afirmaciones. En principio, primero, el fin de la Constitución es la unidad del Estado. La letra de esta Constitución se presenta muy preocupada por la unidad del Estado. Lo dice en el preámbulo, lo dice en sus artículos fundamentales, lo dice en las funciones asignadas al presidente. Explícitamente dice: la finalidad de la Constitución es la unidad del Estado. Creo que es una Constitución consciente de la ebullición permanente de la sociedad boliviana y de las posibilidades centrífugas que podría tener, o de carácter centrífuga que podría tener ese volcán social. Segundo, podríamos decir, en esta Constitución, o según esta Constitución, la nación es una totalidad orgánica,
resultante de una sumatoria de partes. Son los bolivianos y bolivianas, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianos, una sumatoria de partes. Y en esta visión de totalidad orgánica, podríamos decir, se trata de una constitución organicista, porque además estructura el Estado u organiza las instituciones del Estado por órganos, no por poderes, a los cuales les asigna funciones. Según también esta línea de razonamiento, nación y pueblo son intercambiables, ya que constituyen del mismo modo y en el mismo lugar esa totalidad orgánica. Habría una ciudadanía individual ejercida por una democracia representativa y habría una ciudadanía étnica ejercida mediante procedimientos propios de las naciones indígenas. Querría decir, o parecería ser, que los pueblos, naciones indígenas originarios campesinos tendrían algo así como una doble ciudadanía. Son bolivianos, pero también tienen una ciudadanía étnica. Y finalmente, una última afirmación establece, hay tolerancia religiosa y de espiritualidad, lo cual la aleja, o aleja a esta normativa y a esta constitución, del principio de laicidad que predominó en el constitucionalismo moderno, que fue uno de los quid y una de las preocupaciones más importantes del constitucionalismo moderno. ¿Cuáles son las implicancias? Yo creo que un Estado plurinacional definido de este modo no deja de tener implicancias problemáticas. Por un lado, reemplaza un pueblo por varios pueblos y convierte a las etnias en naciones. El ambiguo en la demarcación entre pueblo y muchos pueblos y entre etnia y naciones, o etnias y naciones, hace difusa la soberanía, no se sabe en quién recae, y puede tener además riesgos de racialización de la población boliviana. En este punto, el postulado de gobernar juntas a naciones disjuntas, diría, no elimina el carácter centrífuga. Otro, el principio de autonomía étnica, sin duda, se basa en una situación histórica. Bolivia siempre fue multiétnica, pero también se basa en una voluntad idealista, esencialista, la cultura. Y además introduce el concepto de comunidad indígena como fundamento jurídico, pero a la comunidad indígena la hace convivir con los otros aparatos del Estado, que yo diría siguen siendo aparatos del Estado moderno. Esto también es una ambigüedad, porque en este caso la sociedad boliviana se torna entonces en una sociedad de pueblos y no de clases. Y en este conjunto, lo que no elimina o lo que no puede esquivar la constitución del Estado plurinacional es la coerción del Estado, como todo Estado. Sabemos que todo Estado es el monopolio de la fuerza. Esta constitución, anclada en el Estado, con rasgos modernos o con rasgos menos modernos, no elimina la función de la coerción del Estado sobre la sociedad, lo cual hasta puede llevar a ejercicio de violencia sobre el pueblo instituyente. Bueno, y ahora con esto termino. Ahora bien, digo, ¿qué aportaron
los indianistas al Estado plurinacional. Para decirlo brevemente, aportaron la subjetivación de la cultura como política y anclaron la insurrección en ella. Esto lleva a preguntarse cuál es la relación entre conciencia de clases y conciencia étnica. Obviamente, conciencia de clase y conciencia étnica no son intercambiables y ni siquiera simétricas. Una es producto de una estructura específica, el capitalismo. La otra asume existencia en la continuidad histórica, en la genealogía y en la cultura. Me parece que los ensayos de Lukács sobre historia y conciencia de clase pueden ser un buen aporte para comprender este problema. Él decía que el sujeto se constituye en la totalidad histórica de la sociedad de clases, se constituye en la estructura, y justamente cuya estructura está dada por la esencia de la estructura de la mercancía. Dice Lukács, toda ruptura del punto de vista de la totalidad desgarra la unidad, teoría y práctica, y en el desgarramiento la revolución se oblitera. Lukács también distingue entre conciencia psicológica inmediata de los trabajadores y la verdadera conciencia o conciencia atribuida. La conciencia psicológica refiere a la percepción, sentimientos, pensamientos de los individuos que forman la clase. Es una falsa conciencia, dice él. La conciencia atribuida es la que tendría una clase en una situación vital determinada. Es el conocimiento adecuado de la totalidad social desde el punto de vista de una clase. Textualmente él decía, la esencia de la estructura de la mercancía se basa en que la relación entre personas, se basa en que una relación entre personas cobra el carácter de una coseidad y de este modo de una objetividad fantasmal. Sin ser lo mismo, la subjetivación de la cultura como política también podría adquirir ese sentido de objetividad fantasmal. O dicho de otro modo, de cosificación de la identidad. Bueno, muchas gracias y nada más. Gracias. Bien, agradecemos a la expositora del día de hoy y bueno, marcamos las preguntas que han estado llegando al panel. Bueno, primero, por lo pronto tenemos solamente una y les pedimos a todos aquellos que nos están escuchando que por favor puedan reenviar aquí al chat para que podamos hacer las preguntas. Tano del Subte señala, ¿por qué cree que desarrollaron poco los sindicatos en Bolivia? ¿Por qué? ¿Cómo? Perdón. ¿Por qué? ¿Por qué cree que desarrollaron pocos sindicatos en Bolivia? No, no desarrollaron pocos sindicatos en Bolivia. El sindicalismo boliviano es muy fuerte, fue muy fuerte. Eh, la, eh, la presencia del sindicalismo minero o de la Central Obrera Boliviana fue importantísima, fortísima. El sindicalismo campesino fue fortísimo. Pero acá podríamos decir, por eso no es que no se desarrollaron, sí se desarrollaron, sí. Pero acá podríamos decir dos cuestiones. Una, tomando a García Linera, que por ahí uno debería hacerlo con pinzas, pero uno tomando a García Linera, él dice, la nación en Bolivia nunca se constituyó, nunca se formó, es incompleta, para usar sus términos, es incompleta.
Y es incompleta porque, primero, la pertenencia la pertenencia de los grupos y de los individuos fue a la hacienda y después fue al sindicato. Es decir, el sindicato es el universo de pertenencia de la sociedad boliviana. Eso por un lado. Y por otro lado, no hay que olvidarse la violencia con la que se desarrollan los acontecimientos políticos y revolucionarios en Bolivia y las represiones que hubo. Represiones al movimiento minero, represiones, o para recordar la muerte del Che en Ñancahuazú. Estuvo corrido. Y en tercer lugar, uno podría sumar, el sindicalismo campesino pactó con los gobiernos militares, el pacto campesino militar, cosa que el indianismo quiso, distanciarse. Pero entonces, podríamos decir, el sindicalismo en Bolivia se desarrolló, fue fuerte, pero terminó absorbido por las estructuras de poder. Y al mismo tiempo, la evolución del pensamiento fue desplazándose como para cortar con esa historia sindical. No tenemos ninguna otra consulta. Sí. Mientras nos lleguen más consultas, yo quisiera hacer algunos comentarios y algunas interrogantes que me quedaron también de la exposición de Alicia. Es esto del indianismo y la fragmentación al interior mismo que tuvo este movimiento, porque me colocaba a pensar en Víctor Hugo Cárdenas, en este caso, ¿no? Que fue indianista catarista en este caso, ¿no? Y llegó al poder como vicepresidente de uno de los presidentes más neoliberales que hemos tenido en Bolivia, que es Gonzalo Sánchez de Lozada en este caso. Pero también ese indianismo estaba representado en el gobierno del MAS a través del viceministro de Descolonización, que se me fue el nombre ahorita, que estaba también ahí. O sea, hay demasiada fragmentación en ese tipo de pensamientos y que de alguna u otra forma se manifiestan también en la figura de Felipe Quispe, del cual vamos a tener el honor de presentar un video el próximo jueves, que siempre estuvo en contra, si se quiere, fue el que le dio lo contrario a lo que sería el indianismo que posiblemente pueda representar o pensar, si se quiere, García Linera, a pesar de que ellos dos eran compañeros en este caso, ¿no? En el EGTK, pero uno pensando desde lo criollo, si se quiere, y el otro pensando desde el bajo, bueno, desde lo indio en este caso, ¿no? Entonces, hay este tipo de contradicciones que nos colocan a pensar hacia dónde iban, cómo se iban, y bueno, eso de la subjetivización de la cultura como política, que es el aporte de la cultura. Bueno, ese sería un poco mi comentario y mis interrogantes hacia Alicia en este caso, ¿no? Sí, sí, Roger, tenés razón. En el indianismo y el indianismo catarista siempre operó la fractura, siempre operó la fragmentación. Fundamentalmente, si uno lo mira en términos partidarios, desde el primer momento. Bueno, sabemos que el indianismo nace en los años 70, a principios de los 70, desde una base de intelectuales y universitarios, y yo diría hasta como reacción a la disolución del pacto campesino militar. Y desde ahí hasta su organización y su dotación en términos de partidos políticos, quizás las compulsas entre personalidades fue llevándolos hacia la fractura y la fragmentación. Entonces, yo alcanzo a ver un indianismo que parece seguir la vía
de alguna manera plantada por el nacionalismo revolucionario, y otro más apegado a la revolución india de Fausto Reynaga. Además, hay que recordar, siempre tuvo, en términos electorales, todos los partidos indianistas siempre tuvieron exigüidad de votos, siempre fueron muy escasos. Y tal vez ante eso es la formación del ejército guerrillero Tupac Atari, que lo hacen entre los dos, Felipe Quispe y García Linera, recién llegado de México, y muy imbuido de ideas maoístas. Entonces, me parece que esa convergencia es la que termina debilitando al mismo movimiento y fracturándolo. Además, también recordemos, tanto Felipe Quispe como García Linera fueron encarcelados, ahora no tengo bien presente la fecha, pero si no es finales de los 80, comienzo de los 90, creo que comienzo de los 90. Y con ellos, diría yo, se termina el indianismo. También es verdad lo que dice Roger, hay distancias teóricas, sí, hay distancias teóricas entre García Linera y Felipe Quispe. Para mí, Felipe Quispe ha sido el último indianista. Él se mantuvo muy apegado al primer Reynaga, a la revolución india, al poder indio y a la reconstitución de la nación aymara, con todas las implicancias que ello tiene. En cambio, García Linera fue haciendo, lo digo buenamente, fue haciendo volteretas en su pensamiento. Y a veces es más marxista y a veces es más nacionalista. Bueno, muchas gracias, Alicia. Ya tenemos otra pregunta de Daniel Villavicencio. Es un poco larga, pero bueno, argumenta bien. El desarrollo de la exposición me parece que se apostó a la revolución sin revuelta, sin rupturas, que el marxismo no haya anclado en la sociedad aplacó la lucha de clases. Por lo tanto, la construcción de un país de naciones es un desafío inmenso en la construcción de una homogeneidad en el pensamiento y en las expectativas de las clases subalternas. ¿O estoy equivocado? Es lo que pregunto. No, no está equivocada, me entendió bien. Me entendió bien. La insurrección boliviana, o Bolivia insurrecta, abandonó el marxismo, lo dije casi al comienzo, y con ello abandonó la lucha de clases. Pero no desarmó la estructura del capitalismo, no desarmó la sociedad de clases. Eso significa que obliteró la revolución por la clase. Instituye a las naciones, muchas naciones, pero las desarraiga de la clase. Y es lo que dice Lukács. Si se desgarra de la totalidad, si se desgarra de la estructura, la conciencia pasa a ser falsa conciencia. Me parece que lo de Bolivia ha sido más bien reacción. Bueno, estamos a la espera de más preguntas o comentarios del público asistente. Mientras tanto, recordarles que la próxima semana tendremos también la continuación de este ciclo de conferencias. Primero estará el martes Francisco Jiménez y el siguiente jueves estará Gloria, se me fue el nombre, Gloria, perdón, ¿cuál era el apellido? Rodríguez. Rodríguez, sí, se me fue el apellido, Gloria Rodríguez. Que van a estar hablando también de esta temática. Esperemos contar con la presencia de cada uno de ustedes. Y bueno, no sé si hay más, creo que ya no.
Aprovecho también la oportunidad para darle la bienvenida a nuestra vicepresidenta Claudia Rivera de la Asociación de Estudios Bolivianos. Al parecer Vincent ha tenido algún problema para estar acá. Bueno, no sé, Ricardo, si tienes que añadir algo. No, no, mi excelentísimo Roger. Estaríamos adelante. Bueno, entonces, si es que no hay más comentarios, no sé, alguna última, algún último comentario, Alicia, Ana María, Francisco. Yo lo que comentaría es lo siguiente. La sociedad dividida y opuesta en clases sociales es un fenómeno estructural. Cuando uno apela a formar identidades o subjetividades sobre la base de la cultura, cosa que, bueno, la historia es justamente el lugar de las grandes experiencias y experimentos. Yo diría que corre el riesgo de una instalación de fuerzas altamente centrífugas. Y recordemos que en general son construcciones intelectuales, que en general surgen en el país de ustedes, como en el nuestro, de las universidades. Hay que estar muy empapado con las masas para ver cómo es su vida cotidiana y cómo piensan las cosas. En general, están sumamente ocupadas en aportar el diario sobrevivir. Y a veces, por supuesto que existe la conciencia de clase, que puede tener también su rasgo étnico o no. La conciencia de clase, las masas siempre la tienen. Lo que tienen es cierta impotencia para cambiar las situaciones. Digo porque si a lo mejor estos planteos causan sorpresa, ¿no? O como si tratáramos de volver a esquemas explicativos que estaban vigentes hace 30 años. En realidad la sociedad como tal no ha cambiado, porque no ha cambiado la base material de la sociedad. Y la gente, las personas, los individuos, viven en ese, digamos, en esa materialidad. Es un poco sacar el foco del espiritualismo culturalista, que en definitiva es una ideología contemporánea, una ideología actual, y ponerla en las turbulentas relaciones económicas, ¿no? Bueno, entonces estaríamos finalizando esta segunda sesión de este ciclo de conferencias. Nuevamente muy agradecido contigo, Alicia, bueno, con Ana María, con todos los presentes en esta reunión. Los invitamos nuevamente el próximo martes. Estará Francisco Jiménez. Su ponencia titula Economía Comunitaria y Mercado en Bolivia Plurinacional. Entonces los esperamos a todos y cada uno de ustedes y bueno, tengan buenas noches y fue un gusto para mí. Hasta la próxima. Para nosotros, muchas Hasta la gracias. próxima, Hasta gracias. la próxima. Gracias a ustedes. Chao, gracias.